Sí, Señor, queremos decirte en esta mañana, te adoramos. Y esto significa, Señor, que rendimos nuestro corazón a ti, reconociendo que tú eres el único y verdadero Dios. Reconocemos que somos polvo, venimos del polvo, al polvo volveremos, Señor. Somos imperfectos, pero tú no, tú eres perfecto, Señor. Cuando decimos que te adoramos, estamos diciendo, Señor, rendimos nuestro corazón a ti, nuestra voluntad a ti, nuestros planes los rendimos a ti y estamos a tu disposición, Señor. Igual que un perro está al lado de su amo, Señor, y le está lamiendo la mano, esperando a ver cuándo el amo le va a estar con él, le dará atención o jugará con él, o estará jugando y caminando y llevándole a pasear. Así queremos estar, Señor, con esta disposición en nuestro corazón delante de ti. Papá, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Porque nosotros somos tuyos. Tú nos compraste con la preciosa sangre de Jesús. Y nosotros, Señor, queremos adorarte en esta mañana, de esta manera, rendiendo nuestro corazón a ti, reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Y pidiendo, Señor, guíanos, llévanos, Señor, a cumplir toda tu voluntad. Llévanos a vivir tu voluntad, Señor. Llévanos a disfrutar de tu presencia, Señor. ¿Cómo estamos, Señor, quedándonos tan acostumbrados, Señor, a lo rápido, a lo inmediato, al movimiento, aquello que mueve de manera agresiva nuestras emociones? Y no nos damos cuenta que muchas veces, Señor, llegamos a menospreciar cuando tu Espíritu habla a nosotros. Pero porque tú sí hablas, Señor, a través del trueno, del relámpago, ¿no? de la tempestad, pero también hablas, Señor, de manera suave. ¿Y cuántas veces nos hablas y estamos despistados, Señor? No te escuchamos porque estamos distraídos con otras cosas. En esta mañana queremos decirte, Señor, calma nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, calma nuestro corazón y danos oídos sensibles para escuchar tu voz, Señor, porque te necesitamos. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre. Amén. Amén. Pues bueno, la semana pasada, ¿qué vimos? Vimos los alimentos del rey, ¿no? Es decir, los alimentos y el rey, ¿no? Vimos 3 clases de personas o de grupos y vimos también distintos alimentos que ellos querían o necesitaban. El primer alimento que vimos era de la multitud, ¿no? Que tenía una necesidad de alimento natural, ¿no? Necesitaban comer y no tenían dónde buscarlo porque estaba en medio del desierto. Entonces Cristo levantó a los discípulos para suplir esta necesidad y lo hizo con un milagro, ¿no? Pero Cristo involucró a los discípulos tanto en la intención de Cristo de hacerlo cuanto en el cómo hacerlo, ¿no? Porque Cristo les daba a los discípulos entregaban a los demás. El segundo fue, hablamos sobre el alimento de los fariseos y vimos cómo los fariseos buscaban caminar en orgullo. Entonces su alimento era captar la atención de la gente, era llamar la atención de la gente. Entonces ellos no buscaban a Cristo con sinceridad, ellos querían hacer una trampa, ¿no? Que Cristo cayese en una trampa, porque su alimento era ver que Cristo bajaba a los ojos de los demás para que ellos pudiesen crecer, porque este era su alimento, esta era su intención. Solo querían llamar la atención de la gente. Y el tercer alimento que hablamos tenía que ver con los discípulos, ¿no? Porque ellos necesitaban fortalecerse, alimentarse de las experiencias pasadas y coger de ellas la fuerza y la fe necesaria para las luchas de hoy y del futuro, ¿no? Para afrontar las dificultades de hoy y del futuro. Entonces esto ha sido un breve resumen, ¿no? Si quieres escuchar más, gracias a Dios tenemos ahí publicado
en el canal de YouTube de la iglesia y lo puedes mirar o escuchar, ¿no? Hoy vamos a seguir meditando en los versículos que están en el capítulo 8 de Marcos, ¿vale? Hoy vamos a meditar en los versículos del 22 al 26. Entonces vamos a leer Marcos 8, 22 al 26. Dice así: Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos e hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y el 26 dice: Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Hoy vamos a meditar en dos cosas distintas, ¿vale? Una de ellas es, vamos a ver la ciudad esta, el pueblo, la aldea esta, Betsaida, ¿no? Que dice, vino a Betsaida, y esto, ¿no? ¿Quién era esta gente, ¿no? que Cristo fue a visitar? Y el otro, lo que vamos a ver, es los discípulos. ¿Qué discípulos que vamos a ver? Vamos a ver los discípulos que vivieron, que nacieron en esta aldea. No significa que pasaron toda su vida allí, pero nacieron allí, ¿no? Pero antes de profundizar en esto, quería meditar un poquito en este texto. Algunas cosas no vamos a profundizar porque ya habéis adquirido estas herramientas en otras predicaciones, ¿no? Pero algo que sí que podemos añadir en esta mañana y meditar es: ¿no os parece curioso que Cristo le haya puesto las manos, haya orado por él, y cuando él abrió los ojos aún no estaba sanado del todo? Para mí es un gran misterio esto, porque Cristo tenía el poder para sanarlo así. Igual hizo tantas otras veces que ya hemos visto hasta el capítulo 8, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será que Cristo no le sanó de golpe? De una. Entonces aquí voy a decir lo que yo creo, ¿no? Aquí la Biblia no nos explica el porqué, pero yo creo que podemos entender el porqué. Cuando miramos la vida del cristiano, cuando miramos la vida de aquel que entrega la vida a Cristo, vemos que hay un cambio brutal en la vida de aquel que entrega la vida a Cristo. Hay un antes y un después. Pero es un gran misterio que al mismo tiempo seguimos luchando. Y luchamos hasta que Cristo vuelva con nuestra carnalidad. Lo que Dios hace en nosotros es un proceso de santificación. Nos va santificando cada día. Yo creo que Cristo quiso como dar un recuerdo para nosotros, mostrarnos, ¿no? Que Él es Dios y Él no está en una cajita que siempre tiene que hacer las cosas como nosotros creemos que tiene que hacer, ¿no? Porque nosotros, bueno, no sé tú, ¿no? Si tuvieses la oportunidad, ¿no? de ser Cristo, vamos a decir así, ¿no? De sanar a una persona, si fueses Cristo, ¿ibas a decir, sana ahora? ¿O ibas a decir, bueno, sana un poquito ahora y luego un poquito después, ¿no? Nosotros todos decimos, no, hombre, si tuviese yo el poder como Dios, ¿no? Nosotros ya pensamos que sabemos actuar mejor que el mismo Dios. Pero Cristo siendo Dios, Él puede hacer lo que quiere, como quiere. Y no es que la enfermedad esta del ciego era tan fuerte que Cristo tuvo que estar ahí sudando y luchando a ver si podía sanarlo. No. Él quería enseñarnos algo. Y es que a veces hay circunstancias en nuestras vidas
que hay un proceso que el Señor hace en nosotros. Cuando yo entregué la vida a Cristo, yo tenía 12 años. Yo estaba pasando por una depresión y no sabía. Estaba muy, pero muy triste. Y viniendo esto, la mayoría de vosotros ya sabéis porque ya he compartido esto en otras predicaciones, ¿no? Yo nací en una familia de descendencia italiana. Entonces, las palabrotas corrían libres y sueltas. Y crecí jugando con los niños en la calle. Entonces, con los niños en la calle igual, ¿no? Entonces, el hecho de hablar palabrotas para mí a los 12 años era algo normal, aunque yo crecí en la iglesia. Entonces, yo sabía que no estaba bien, pero todos hablaban, entonces yo también, ¿no? Pero a los 12 años, cuando entregué la vida a Cristo, nadie me dijo nada. Nadie me dijo, ahora que has entregado la vida a Cristo, ahora que quieres bautizarte, ahora ya no puedes hablar palabrotas. Nadie me dijo nada. Pero a la semana siguiente, yo estaba jugando con mis amigos y me acuerdo como si fuese hoy. Yo iba a hablar una palabrota y me venía aquí, pero no salía de mi boca. Entró un temor en mi corazón, algo que es tan simple, pero para un niño de 12 años, para mí fue algo tan espectacular y tan brutal que me acuerdo, incluso hoy, ¿no? Después de tantos años. Hay cosas que el Señor hace así, pero hay otras que Él sigue trabajando en mi corazón. Desde entonces, Él empezó a trabajar y lo sigue haciendo. Entonces, meditando un poquito, ¿no?, en esta sanidad de Cristo, esta sanidad que no fue de una, sino que fue por partes, ¿no? Y luego dijo, ¿y ahora qué ves? Ay, veo como si fuesen árboles caminando, ¿no? Los que usáis gafas, ya entendéis un poquito cómo es esto. Quitarse las gafas y mirar de lejos, podéis entender mejor, ¿no? Los que no, tenéis suerte. Y entonces Cristo volvió a orar por él, ¿no? Y entonces sí, pudo ver, dijo que pudo ver de lejos. Y esta es la obra que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, es un proceso. Al mismo tiempo que el Señor viene a habitar en nuestro corazón, dice la palabra, que somos hecho nueva criatura, también es un gran misterio que seguimos siendo trabajados por el Señor. Y dice la palabra que Él va trabajando en nosotros hasta que lleguemos a la estatura de varón perfecto, ¿no? A la imagen de Cristo Jesús. Esto es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y hará hasta el día que dejemos de respirar. No habrá un solo día que dicen, bueno, hoy no hace falta que Dios trabaje nada en mi corazón. No. Cada instante el Señor está trabajando en nosotros. Y lo más maravilloso de todo es que cuando hacemos como Jonás, ¿no?, decimos, no, Señor, esta situación no estoy de acuerdo, yo decreto que será distinta y nada cambia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Huimos de la situación. A medida que podemos, huimos. ¿Y qué pasa? Vuelve a pasar otra cosa igual. No sé si ya pasó a vosotros, pero a mí me ha pasado muchas veces. Cuando intentamos huir de lo que Dios nos quiere enseñar, huir de lo que Dios quiere ministrar en nuestras vidas, tarde o temprano vuelve otra vez lo mismo, hasta que aprendamos, porque Él quiere ministrar nuestro corazón. Y por más que intentemos hacer como Jonás, no de decir, Dios, esto no me gusta mucho, ¿no? No me gusta mucho esta idea. Luego dice, vale, pero es lo que hay, ¿no? Porque Él es Dios y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y de la misma manera que Él ministró el corazón de Jonás, Él ministra nuestro corazón. Y dice la palabra que su Espíritu nos santifica, ¿no? Este es el proceso de ser santificado. ¿Qué es ser santificado? Es que te vas a convertir en un monje, una monja, ¿no? Te va a poner aquí una aureola y vas a decir, ay, ahora soy un santo. No es esta clase de santo, ¿no? La santificación es que tu corazón poco a poco va siendo apartado del pensamiento del mundo, del sistema del mundo de pensar, que es contrario a Dios, que es incluso enemigo de Dios. Mucha gente no sabe, pero si tú no estás con Cristo, si tú no estás
con los pensamientos de Cristo, automáticamente estás contra Cristo. Automáticamente eres un enemigo de Cristo. Y el Señor lo que va haciendo es va apartando nuestro corazón de este pensamiento que es contrario a Cristo y nos va acercando cada vez más al Señor. Esto significa santificación, ¿no? Por eso el Señor hizo esto conmigo, ¿no? Porque, ¿cuál es el problema de hablar palabrotas, ¿no? Además que sea feo, ¿no? Pero las palabrotas para mí eran una expresión de mi ira, que no estaba conformado, no me gustó alguna situación, entonces era la manera de expresar mi ira. Y no era una manera correcta, porque dañaba al otro, humillaba al otro, ofendía al otro. Entonces Dios me enseñó una manera correcta de poder lidiar con la ira que venía en mi corazón o con el enojo, de manera que fuese saludable tanto para mí cuanto para mi semejante. Y esta es la obra que el Señor hace en nosotros y va haciendo cada día. Entonces, meditando un poquito en esto, yo pensé, Bethsaida, ¿quién es o quién fue esta aldea? Y vimos por la misma palabra de Dios, ¿no?, que esta era una aldea que estaba al norte del mar de Galilea, ¿no? ¿Os acordáis que estamos hablando sobre todo lo que Cristo fue recorriendo, ¿no? Todo el camino que fue con sus discípulos, y estaba la mayor parte de las aldeas alrededor del mar de Galilea. Bethsaida significa casa de pesca. Y en Juan 12:21 dice: estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea. Por eso se entiende que Bethsaida estaba allí cerca del mar de Galilea, ¿vale? Entonces nos ayuda a ubicarnos más o menos en el mapa donde está. Y hay particularidades de esta aldea, ¿no?, que vamos a ver hoy que son interesantes. Primero quería recordaros que cierta vez, ¿no?, cuando hablamos de Juan el Bautista, que fue preso, ¿no?, por Herodes, ¿os acordáis? Hemos hablado de la estructura familiar de Herodes, que había el Herodes el Grande, ¿os acordáis? Había el Herodes el Grande, que era el primero. Luego él tuvo hijos, uno se llamaba Herodes Felipe, el otro Herodes Antipas, y luego el Felipe tuvo hijos y tuvo Herodes Agripa I, Agripa II. Entonces fueron un montón de Herodes, y vemos esparcidos por la Biblia, y a veces escuchamos Herodes y pensamos que es siempre el mismo, ¿no? Y decimos, este hombre vivió mucho, ¿no? Pero no, es que fueron llamando así a los hijos y a los nietos también. Ahora, el que estaba responsable por Bethsaida era Herodes Filipo. Y este era el hombre cuyo hermano se llevó su esposa. ¿Os acordáis, no? En el texto que habla sobre Juan el Bautista, que Herodes había cogido la esposa de su hermano, que era Felipe. Entonces, fijaros bien, este era el gobernador o el responsable por esta aldea. Es importante saber que era una localidad que no estaba contada como el pueblo de Dios. Estaba contado, incluso en la Biblia habla sobre los impíos. Era un pueblo impío que vivía de manera impía. ¿Qué significa esto? Totalmente apartado de Dios. Es un pueblo que no tenía a Dios en cuenta, al Dios verdadero. Ellos tenían falsos dioses. Ellos se construían ídolos para estar ahí postrados sobre los ídolos y adorando a los ídolos, pero ellos no adoraban y no tenían un pacto con Dios, porque Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel para que fuese señal para toda la humanidad, y ellos no eran del pueblo de Israel. Entonces quería mirar con vosotros, antes de profundizar un poco en Bethsaida, decir el testimonio de los discípulos de Bethsaida. ¿Sabéis cuáles de los discípulos nacieron en Bethsaida? Bethsaida fue la ciudad natal de los discípulos Felipe,
Andrés y Pedro. Eso vemos en Juan 1:44, dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Así de simple, ¿no? La misma Biblia nos responde. Ahora, ¿qué hicieron estos discípulos? ¿Cómo fue su testimonio? ¿Qué hicieron? Entonces, vamos a mirar primero Felipe. Él compartió de Cristo. En Juan 1:45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Qué tremendo el testimonio, ¿no? De Felipe. Hemos encontrado a aquel que fue prometido en el Antiguo Testamento, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Él creciendo, escuchando una y otra vez, yendo a las sinagogas, ¿no? Diciendo, tenemos un Mesías, el Mesías fue prometido, el Mesías vendrá y será nazareno, será un nazareno. Y de repente él ve a Cristo que viene de Nazaret y dice, lo hemos encontrado. Y esto podemos ver en Isaías 11:1, que en la traducción del castellano no nos ayuda mucho, ¿vale? Pero la palabra que se tradujo por retoño, su origen dice Benetzer. Y esta palabra, Netzer, es la raíz de Nazaret o de Nazareno, ¿vale? Entonces, en este pasaje dice que ellos escuchaban esto y entendían, viene un nazareno, ¿no? Entonces, una rama saldrá del tronco de Isaí, un retoño nacerá de sus raíces, dice Isaías 11:1. Entonces, claro, uno lee el versículo y dice que tiene Nazaret con esto, ¿no? Es que la palabra del origen del hebraico habla de Bet-Netzer, ¿vale? Y es tremendo porque Felipe no solo compartió a Cristo, sino que él nos dio una enseñanza, ¿vale? ¿Qué es lo que puedes aprender de Felipe hoy? Fíjate, él retó a Natanael. Fíjate que había esta profecía, igual que Felipe, Natanael creció escuchando la profecía. Y ahora, ¿cuál fue la respuesta de Natanael? Cuando Felipe le dijo, Natanael dudó en su corazón, dice la palabra, Juan 1:46 dice, dudó y dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? A ver, él había escuchado la profecía. ¿Y dónde estaba su fe de que Dios de verdad lo iba a cumplir? Aunque él estaba contado como el pueblo de Dios, él no estaba creyendo en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros leemos la Biblia, pero automáticamente vamos filtrando en nuestra cabeza y vamos diciendo, bueno, esto lo dice aquí, pero bueno, sin darnos cuenta? Vamos como que anulando la palabra de Dios en nuestro corazón porque no creemos de verdad en lo que está escrito. Y así estaba Natanael. Ahora Felipe me sorprende porque Felipe podría estar ahí usando argumentos, ¿no? Igual estamos mirando con David, argumentos apologéticos, y estar ahí, no, porque así, porque asá, porque la palabra, no sé qué. ¿Y qué le dijo Felipe? Él dijo, ven y ve. Ven y ve. ¿Te has fijado? Él no se quedó discutiendo, hablando de, vamos a la sinagoga a mirar los rollos, vamos. No, él dijo, vale, estás dudando. Entonces ven y ven. ¿Qué hizo entonces? Él retó a Natanael a probar y a conocer a Cristo por la experiencia, no por el intelecto. Él no intentó convencer con palabras humanas, sino que él dijo, pruébalo. Entonces yo te pregunto a ti, ¿no? En esta mañana, cuando hables de Cristo a las personas, cuando compartimos de Cristo con las personas, las retas para que ellos puedan tener esta experiencia personal con Cristo. Felipe, cuando vio que Natanael dudó, enseguida le llamó a algo que requería de Natanael una respuesta. Él no se quedó con aquello de que, bueno, ahora tengo que convencerte. No, él dijo, vale, tómalo. Felipe le dijo,
aquí lo tienes. Ven y ve. Si crees que no es cierto, vale, pero no puedes decir que no es si no lo has probado, ¿no? Y a mí me sorprendió. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú confías de verdad en Cristo? ¿Crees de verdad en su palabra? ¿Crees de verdad en el poder, la suficiencia de la palabra de Dios? ¿Crees de verdad en la soberanía de Dios? Entonces yo te reto que cuando compartas de Cristo, no te quedes solo en el intelecto intentando persuadir a la persona. Sí que es importante que lo hagamos, que hablamos del Evangelio, que hablemos de la santidad de Dios, que hablamos del sacrificio de Cristo, pero al final de todo, si ves que la persona no te hace caso, para cerrar, yo creo que con llave de oro, es decirle, vale, ¿sabes qué? Yo entiendo que tú no puedas entender esto, porque no cualquiera lo puede entender. Así, va a decir, ¿sabe por qué? Solo puede entender aquel que vive y experimenta. Entonces, hay unas frutas por ahí en los países de por allá, ¿no? En Brasil hay unas frutas que nadie de aquí las conoce. Yo te puedo explicar, mira, que es de este color, que es así, que se parece no sé qué, pero si tú nunca las pruebas, nunca sabrás de verdad el sabor que tiene, ni la textura, ni cómo puede percibir en la boca, ¿no? Igual que cuando comes un plátano verde que se te engancha todo en los dientes, ¿no? Tú puedes explicar eso a una persona, pero si nunca lo comió, va a decir, bueno, qué exagerado, ¿no? Entonces, podemos retar a la gente a que lo experimente, ¿vale? ¿Tú crees que no? Entonces, yo te reto a que lo pruebes. Entonces, pruébalo y luego ya me dirás cómo sabe. Esto lo hizo Felipe. Tremendo, ¿no? Ven y ve. ¿Cuál fue el otro discípulo que nació allí? Fue Andrés. Andrés oyó y respondió a las palabras de Juan el Bautista. Ahora, ¿cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista? Está en el versículo, yo creo que mismo Juan 1, pero 35, ¿no? Es que ahora no he apuntado el capítulo aquí, solo me he puesto los versículos. Dice, el siguiente día otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que es traducido maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Qué tremendo, ¿no? Él escuchó al testimonio de Juan. ¿Y Juan qué dijo? He aquí el Cordero de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no escuchamos lo que un discípulo de Cristo nos está diciendo? ¿Cuántas veces Dios levanta personas para hacernos recordar la palabra? ¿Cuántas veces Dios levanta a personas para acercarnos y decir, oye, cuidado, porque esto no está de acuerdo con la palabra de Dios y esto te va a traer muerte? ¿Cuántas veces somos alertados y no escuchamos? ¿Cuántas personas escuchan hablar? Cristo es el Cordero de Dios que trae salvación al mundo. Pero ¿cuántos responden a esta llamada? Andrés oyó y respondió a estas palabras. Él era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Y él pasó un día allí con Cristo y aún no había sido llamado para ser su discípulo. Sino que pasaron aquel día con él. Ahora, él no solo se quedó allí,
Él no solo se quedó con la información, que Cristo es el Cordero de Dios, no, él también llevó a su hermano a Cristo. Dice el versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Andrés tampoco se quedó callado, ¿no? Como hemos cantado esta mañana, no me puedo callar, ¿no? Él no se quedó con la información de que Cristo era el Cordero de Dios. Él fue y llevó su hermano. Él trajo su hermano a los pies de Cristo. Estos son los discípulos que vivieron allí, que nacieron allí en Betsaida. Ahora, el otro discípulo fue Pedro, ¿no? Ahora que Andrés lo trajo, ¿no?, a los pies de Cristo. Y Pedro hizo la declaración más sorprendente que un discípulo podría hacer o haber hecho de Cristo, habiendo recibido una revelación, porque el mismo Cristo le dijo, esto lo que has dicho ha sido revelado por Dios. Ahora, vamos a leerlo juntos. Dice Mateo capítulo 16, 15 al 17. Ahora, recordad que Pedro no tenía la revelación escrita de la palabra que nosotros tenemos hoy, con toda la historia de Cristo, ¿no?, todos los escritos de los apóstoles, los romanos. Él no tenía nada de eso. Lo que tenía era la lectura de la palabra de Dios en la sinagoga cada Shabbat, y era lo que tenía. Y entonces Cristo les dijo, ¿no? ¿Y vosotros, quién decís que soy? Porque mucha gente decía que Cristo era una cosa, unos dicen que es un profeta, ¿no? Incluso hoy en día, ¿no? Unos dicen, no, fue una buena persona que vivió. Unos dicen que, fue un hombre muy revolucionario, incluso, ¿no? Algunos que piensan que Cristo vino a traer una revolución. Otros dicen, no, fue una persona muy piadosa, una persona que vivió por los demás. Lamentablemente tuvo un fin muy trágico, ¿no? La gente habla de Cristo. Y entonces también hablaban de quién era Cristo. Y Cristo le preguntó a sus discípulos, dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él recibió la revelación de que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Qué declaración más impresionante pudo haber hecho Pedro, verdad? Pero ojo, hay un problema. La palabra de Dios dice que el orgullo precede la caída. Entonces, cuando tú recibes algo que es genuino de parte de Dios, cuando recibes algo que es puro de parte de Dios, esto te da un subidón, ¿no? Como que una inyección de ánimo en tu ego. Y aquí es donde está el peligro, si nuestro corazón no está en Cristo. Porque vemos que el mismo Pedro que hizo esta declaración tan increíble, hizo lo más absurdo de todos los discípulos. Quiso censurar o reprender a Cristo. Ya puedes pensar en esto. ¿Ya has imaginado? Que tener el mismo Cristo al lado y decir, a ver, Jesús, no digas esto. Es que, a ver, yo me imagino Pedro, ¿no? Sintiéndose el más, ¿no? Mira lo que yo he recibido, la revelación de parte de Dios, ¿no? Y aquí fue el principio de su caída, ¿no?
En Mateo 16, del 21 al 23 nos cuenta, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí viene, ¿no? Cristo está declarando: yo tendré que padecer, tengo que ir a Jerusalén, me van a perseguir, me van a matar. Y entonces el sábelo todo, Pedro, ¿no? El hombre de la revelación, tomándolo aparte, cogió Cristo aparte, así como aquel que coge un hijo, ¿no? Para decir: déjame decirte 3 cosas porque no estás pudiendo ver las cosas como se tienen que ver. Cogiéndolo aparte, comenzó a reconvenirte, o a reconvenirle. Y yo, como un buen inmigrante inculto, he ido al diccionario para saber qué es reconvenirle, porque yo leí esta palabra y dije: ¿qué está haciendo Pedro aquí, no? Y dice que esta palabra, el significado es censurar y reprender. Y yo aluciné y dije: a ver, Pedro está queriendo censurar a Cristo y reprenderle por lo que está haciendo. Y él dijo: Señor, ten compasión de ti, ¿no? En ninguna manera esto te acontezca. Parece muy bonito, ¿verdad? Ay, mire el amor que tenía Pedro para con Cristo, ¿no? Qué amor tenía, qué cuidado, ¿no? Cómo estaba cuidando al corazón de Cristo. Pero esto era lo más abominable que él podía decir a Cristo, porque él estaba yendo totalmente en contra del plano maestro de Dios en toda la historia de la humanidad. Dios había anunciado que Cristo, como los jóvenes hablaron hoy, ¿no? Que Cristo iba a morir desde cuando, ¿no? Adán y Eva pecaron, y él entonces mató un animal, sacrificó un animal para cubrirles a ellos con su piel. Allí en aquel sacrificio ya estaba apuntando que Cristo vendría a cubrirnos de nuestros pecados. Cuando él dio la maldición a la mujer, pero también declaró, ¿no?, que la simiente de la mujer vencería a la serpiente. Entonces, veis que en toda la historia Dios ha estado escribiendo y profetizando lo que iba a suceder con Cristo, lo que Él iba a hacer, toda su obra de redención en la humanidad. Y cómo no, nuestro hermanito Pedro fue para él justo decir que Cristo no tenía que hacer esto. Es que es totalmente absurdo. Es donde podemos llegar, hermanos, tú y yo. Cuando nosotros empezamos a dejar que nuestro corazón crezca, nuestro ego crezca, y a pensar que, bueno, ya que he recibido algo de Dios, entonces debe ser que soy un poco mejor, ¿no? Cuando dejamos que el orgullo entre en nuestro corazón, somos capaces de lo más absurdo de lo absurdo. Cuando estamos alejados de Dios, vemos las cosas más absurdas pasar. Y uno mira las atrocidades que hay en el mundo, estamos mirando las guerras, ¿no? Como ellos pudieron entrar, ¿no? Estos terroristas entraron en Israel y matar a la gente de aquella manera. Algo tan feo, tan brutal. Y nosotros pensamos, pero ¿cómo puede ser que el ser humano sea capaz de hacer algo así? Y la verdad, hermanos, que así es el ser humano. Así somos nosotros, sin Dios. Estamos totalmente en la oscuridad. Y Pedro tuvo la capacidad de querer censurar y reprender a Cristo. Ahora, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Pedro quería proteger a Cristo. Quería proteger su corazón de pasar por algo tan duro, tan difícil. Pero era lo que Dios tenía preparado para él. Era lo que traería salvación a nosotros. ¿Y cuántas veces nos ponemos así con nosotros mismos o con algún hermano? Que Dios les pone en una situación que necesitan ser trabajados. Y nosotros le ayudamos en el papel de víctima que se pone a decir, ay, pobre de mí, ¿no? Pobre de mí. Como si Dios hubiese olvidado de nosotros. Cuando recibas una revelación de parte de Dios, cuando Dios te use para bendecir a alguien, para compartir algo que veas que es puro, que tú digas, esto ha sido Dios que me ha movido, porque yo ni me acordaba de eso, pero cuando estaba hablando con la persona, mira, me vino las palabras en la mente, Dios me hizo recordar los versículos. Cuando te venga todo esto, sepas, recuerda, ¿no? Que allí, en aquel lugar, es un lugar resbaladizo y de peligro, en que el diablo intentará hacerte pensar, ¿no? Que por esto eres más. Y que ya puedes aflojar en tu relación con Dios, porque total ya, mira, Dios te ha usado, ¿no? Has dicho algo que es profundo, que es tremendo. Pero si lo hacemos, hermanos, si dejamos descuidar nuestro corazón, si dejamos de leer la palabra, de hacer nuestro devocional, si dejamos de acercarnos a Dios, que es vida, que es santidad, que es perfección, automáticamente vamos a ir de cara al abismo. Y es lo que dice la palabra, ¿no? El orgullo precede la caída. Entonces, recuerda, hermano, tienes la responsabilidad delante de Dios de guardar tu corazón, de estar siempre atento a su voz, porque cuando te despistes, entonces estarás entregado a decir las más grandes necedades que un ser humano puede llegar a decir. Recuerda que dependes del Señor cada día y entonces agárrate a Él. Bueno, podemos tener algunas conclusiones sobre los discípulos. ¿Cuáles son? Primero, yo te pregunto, ¿estás viviendo, tú que te llamas discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, estás viviendo de verdad como un discípulo de Cristo? Porque el Señor dijo en Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y yo te pregunto, ¿hasta qué punto estás cómodo con la vida que llevas? Aún dentro de las luchas que tienes, aún dentro de las dificultades que tienes, que a todos nosotros nos gustaría hacer con que las dificultades y los problemas y los dolores desapareciesen así, ¿no? ¡Fluf! Ya está, libre. A todos nosotros, pero aún con este dolor por las dificultades y las luchas, a veces tomamos una postura de comodidad delante del Señor. Porque el Señor, dentro de lo que estamos viviendo hoy, dentro de lo que estás viviendo hoy, dentro de las luchas que estás pasando hoy, el Señor sigue trabajando en tu corazón para santificarte. Entonces hay cosas que el Señor quiere ministrarte a ti. Hay cosas que el Señor te está demandando a ti, actitudes que Él quiere que hagas, compromisos que Él quiere que hagas, y que si no lo haces, te estás quedando en una postura de comodidad. Aunque esta comodidad es tan vana, ¿no? Porque es una comodidad dura, porque este mundo es duro, no es fácil. Cristo dijo que tendríamos aflicciones aquí. Ahora, como estamos cómodos de vivir y vivimos toda la vida así, pensamos, bueno, así sigo yo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque todo lo que Dios nos pide, todo lo que Dios nos muestra en su palabra, que es nuestra responsabilidad hacer, nos cuesta. No es fácil tener que negarse a sí mismo. Esto es de locos. Una vez yo compartía esto con una persona que tiene un pensamiento totalmente contrario a Cristo, y la persona sigue así. Y yo no entendía, yo, ¿por qué actúa de esta manera? Y después yo fui a entender
Y bueno, yo entendí por el Espíritu, porque nadie me lo dijo, simplemente estaba orando y dije, Señor, ¿por qué hace esto? Y yo creo, ¿no?, que la persona hacía, y para mí me ha hecho mucho sentido cuando yo estaba orando y entendí esto de parte de Dios, de que cuando uno habla que para ser un seguidor de Cristo tienes que negarte a ti mismo y seguir a Cristo, si una persona no sabe cómo es vivir esto de primera persona, ella pensará que uno está hablando esto para querer controlar al otro. Ah, mira, él me dice esto porque quiere que yo no haga lo que yo quiero, sino que yo haga lo que él quiere. Pero aquí no tiene nada que ver hacer la voluntad de un hombre. Tiene que ver con seguir a Cristo. Tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, Padre, no la voluntad de un hombre. Pero una persona que no vivió con Cristo, una persona que no sigue a Cristo, ella piensa que son palabras de manipulación para que uno pueda controlar al otro y hacer con que la otra persona esté sujeta a él. Pero lo cierto, hermanos, es que la reacción de esta persona demuestra la reacción de nuestro corazón. Cuando muchas veces Dios nos demanda algo y dice, vale, me estás pidiendo esto, pero quiero santificarte. Y Dios nos demanda cosas. Dios espera un compromiso firme nuestro. Porque Él dijo tantas veces, ¿no?, en la palabra, no temas. Porque Él dijo, no dejéis de congregaros como lo hacen algunos. Porque hay parte, en el gran misterio de ser cristiano, Dios ha dejado parte de nuestra responsabilidad delante de Él. Nos ha dejado responsabilidad que Él demanda de nosotros para seguir haciendo el proceso de santificación. Igual que hemos visto, ¿no?, las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales no son un polvo mágico, ¿no? Es decir, solo porque te sientes delante de la Biblia y estés leyendo un versículo cada mañana, esto no va a poner un polvo mágico de protección a tu alrededor que puedes salir en la calle y nada te va a pasar, ¿no? Porque a veces se habla así en las iglesias como si fuese algo así, ¿no? Incluso yo he visto el cúmulo de lo absurdo de una vez en una iglesia la gente hablar sobre la armadura, ¿no?, la armadura del cristiano, y la gente hacía una oración todas las mañanas con la armadura y se ponía las manos y decía así, la armadura, que no sé qué, no sé qué. Y había gente que ya ni hablaba nada por las prisas, así. Y yo pensaba, ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué se está haciendo? Y gente que oraba por los animales y decía, pongo la armadura de Cristo, de mi perro. Y yo decía, ¿esto? ¿Dónde está esto en la Biblia? Pero esto es más fácil, hermanos, que negar a nosotros mismos. Esto es más fácil que tomar nuestra cruz para seguir a Cristo. Pero el Señor nos demanda a nosotros ser responsables por ello, hacerlo. Entonces yo te pregunto, ¿hasta qué punto de verdad sigues dispuesto, aún hoy, después de que ya conoces al Señor, ¿no?, ya Dios ya cambió muchas cosas en tu vida, en tu corazón, hoy mismo, las cosas que Dios está demandando de ti, ¿hasta qué punto estás dispuesto hoy a seguir negándote a ti mismo, a tomar esa cruz que nos cuesta, pero por amor a Cristo? ¿Qué tan grande es tu amor por Cristo que sigues dispuesto, sigues con la misma disposición de hacerlo? Y el segundo punto de conclusión que podemos tener con los discípulos es que los discípulos están hablando, ¿no? Nos están hablando hoy a través de sus vidas. En Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esto no significa que todo que una persona que sea un discípulo de Cristo tú lo vas a creer, va a decir, ah, sí, amén. No. Pero cuando un discípulo de Cristo es usado para enseñarte algo de la palabra, para enseñarte algo de Cristo, algo que sea verdad, Dios demanda de nosotros que escuchemos.
Entonces, por ello yo te pregunto, ¿cómo estás recibiendo la verdad de la palabra en tu corazón? Y es muy importante que te acuerdes que cuando rechazas al mensajero que Dios te ha enviado, estás rechazando al mismo Dios que lo envió, porque es esto lo que Cristo nos enseñó. Porque un verdadero discípulo de Cristo estará apuntando a Cristo. Entonces, cuando tú dices, me da igual, ¿no? A veces no lo decimos externamente, pero en nuestra actitud lo decimos. Actuamos de esta manera. Cuando rechazamos al mensajero de Dios y su mensaje, y el mensaje de Cristo, estamos rechazando al mismo Cristo. Entonces, antes de concluir, hoy quería meditar un poquito más sobre Bethsaida. ¿Qué pasó con este pueblo? Sabéis que hoy yo entré en internet, ¿no? Para mirar cómo está la ciudad hoy, la aldea, el pueblo hoy, ¿no? Y solo un montón de piedras. Se ve una montaña así, un montón de piedras. ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Sabéis que la palabra dice que Cristo hizo la mayoría de sus milagros en Bethsaida? Hoy hemos visto que Cristo sanó un ciego allá, ¿sí? Ahora ya no existe. Mateo 11, 16 a 22. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver que Cristo maldijo este pueblo por su falta de arrepentimiento. Dice, ¿con qué compararé? ¿Con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Una persona no puede vivir así, solo comiendo miel y langosta, ¿no? Esto fue mi añadidura, ¿no? Vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Y el 19 dice, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Ahora él dijo, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces comenzó a increpar en las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían hecho ¿qué? No se habían arrepentido. Y él dijo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, que eran ciudades que no estaban contados como del pueblo de Dios, eran ciudades de los paganos, de los impíos. Entonces dijo, si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Os habéis fijado, hermanos? Gente que había visto con sus propios ojos milagros de Cristo, pero no creyeron en Él. No se arrepintieron de sus pecados. Y cuando habla del día del juicio es porque todos, tú y yo, todos los que están vivos y ya murieron y los que nacerán, todos estaremos en el día final delante del trono de Dios. Y ahí dice que las ciudades que eran paganas, que eran impías, iban a tener un castigo más tolerable
que aquellos que eran del pueblo de Dios, pero que vieron la obra de Cristo y no se arrepintieron de sus pecados. Los evangelios retratan a la gente del pueblo de Betsaida como inconstantes y narcisistas. Y a pesar de que presenciaron, ¿no?, estos milagros de Cristo y recibieron su bendición, la mayoría de las personas de allí no se encomendó a él. Ahora, si piensas en inconstante y narcisista, ¿te hace resonar algo por ahí? ¿Cómo está el ser humano en esta era que vivimos? Cada vez más inconstante y narcisista, ¿sí o no? Ya ahora todo es relativo, ¿no? Ya uno puede hacer lo que quiera. Un día es un árbol, otro día es una pared, ¿no? Ya no hay consistencia. Antiguamente la palabra de un hombre valía. Es decir, si una persona decía, yo voy, es porque iba. Hoy día ya no vale. Ya tienes que firmar un contrato y hacer un montón de cláusulas y asegurarte, porque si el otro no cumple lo que ha dicho, estás perdido. Narcisista. Las redes sociales nos muestran cómo nuestro corazón es narcisista. Y ser narcisista es agradarse de ser el centro. Es buscar ser el centro y buscar la felicidad pensando que nosotros somos el centro de todo. Bueno, basta con entrar en las redes sociales y mirar, ¿no? Como, ¿por qué crecen tanto? ¿Por qué esto crece tanto de esta manera? Porque así está el corazón del ser humano. Ahora, yo te pregunto a ti, sabiendo que el problema de este pueblo, y ellos recibieron una maldición de Cristo, fue que no se arrepentían, a pesar de haber visto tantos milagros, yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu diario de arrepentimiento? ¿Cómo así? No sabía que había que tener un diario de arrepentimiento. ¿Cuál fue la última vez que te arrodillaste delante de Dios en oración para pedirle perdón por tus pecados? Hay gente que piensa, bueno, yo un día reconocí que era pecador y no hice una oración confesando a Cristo como mi Señor, y uno piensa que ya es suficiente y va descuidando y va viviendo la vida sin pedir perdón a Dios, sin humillarse delante de Dios, sin pedirle perdón por sus pecados, sin confesar sus pecados delante de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿cómo está tu diario de arrepentimiento? ¿Cuál fue la última vez que te arrodillaste delante de Dios? Y uno puede decir, pastor, vale, Dios mira al final, Dios mira el corazón, no hace falta estar de rodillas, ¿no? No puede estar sentado, incluso puede orar acostado, ¿no? Porque Dios mira el corazón, Dios no mira, ¿no?, el cuerpo. Sí, es cierto que Dios mira el corazón, y es cierto también que una persona puede estar de rodillas, ¿no?, y tener su corazón lleno de orgullo. Porque la posición del cuerpo no determina lo que está en el corazón, ¿no? Igual siempre decimos, ¿no?, sobre la verdadera obediencia, que es una obediencia desde el corazón, ¿no? Igual que el maestro le dice al alumno, siéntate, y el alumno dice, no me siento, siéntate, no me siento. Y dice, siéntate, si no voy a enviar una nota a tus padres y te vas a quedar en suspenso o algo así, ¿no? Entonces el niño se sienta y dice, estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie, ¿no? Externamente él obedeció, sí, pero en su corazón, no. Siguió desobedeciendo en su corazón. Entonces es cierto que tú puedes estar de rodillas delante de Dios y seguir una actitud de orgullo. Sí, es cierto. Pero no es porque hay alguien que hace lo malo o hace de mala manera que Dios no quiera que lo hagamos bien. Porque arrodillarse en las Sagradas Escrituras nos muestran muchos ejemplos de hombres que se arrodillaban para orar al Señor, para clamar al Señor.
¿A cuántos nosotros nos gusta, ¿no?, escuchar la historia de Daniel, que se postraba 3 veces al día para orar? E incluso cuando pusieron un decreto en contra suyo, él ni cerró la ventana. Dijo que me vean, porque así soy yo y he estado haciendo esto toda mi vida. Y se postraba ante el Señor y oraba. A veces descuidamos, hermanos, de cosas que son tan simples, pero tienen significados profundos en nosotros. ¿Cuál fue la última vez que oraste de rodillas a Dios, humillándote delante de Él? A veces nos vamos acostumbrando, ¿no? E incluso hay muchas músicas que animan a esto, ¿no? A tener a Cristo como un colega, Cristo, ¿no? A tener ahí como Dios como si fuese el amiguito, ¿no? Y hay letras de canciones que no nos ayudan porque nos dan esta sensación como si Dios fuese igual que nosotros o que nosotros fuésemos ahí como Dios, ¿no? Y no es cierto, Él sigue siendo el Señor. Aunque Cristo nos trajo la revelación de que es nuestro Padre, pero Él no dejó de ser el Señor. Él no dejó de ser perfecto y santo y justo en todos sus caminos. Entonces, una manera bíblica y acertada para humillarnos delante de Dios es ponernos de rodillas ante Él, para clamar por misericordia, para pedir perdón, para humillarnos delante de su poderosa mano, como dice la palabra. Y que lo hagamos en espíritu, en alma y en cuerpo, ¿no? Porque a veces nos quedamos demasiado cómodos y decimos, bueno, yo ya quebranto mi corazón delante del Señor, vale, ¿y tu cuerpo? Es una manera muy buena, hermanos, buena y bíblica, para que nos humillemos delante del Señor. Y la verdad es que un corazón lleno de orgullo se resiste ponerse de rodillas. Entonces, si ves que te acostumbras a dar muchas excusas para ponerte de rodillas, puede ser que es tu corazón lo que esté haciendo es huir del momento de estar allí postrado, porque esto no es una postura cómoda para nosotros. Estar rendidos y arrodillados a los pies de Cristo es el mejor lugar que podemos estar cada día. Es el lugar que podemos subir más alto. Es a los pies de Cristo y disfrutar de su preciosa presencia. Amén. Así que la peor decisión que hizo este pueblo fue no hacer caso a las señales de Dios en sus vidas y no arrepentirse. Recibieron la maldición del mismo Cristo. Entonces yo pido que cerremos todos nuestros ojos. Yo no sé cómo está tu vida hoy, yo no sé cómo está tu diario de arrepentimiento, yo no sé cómo está tu vida delante de Dios, yo no sé si tú crees que Dios existe o no. A veces nosotros creemos en Dios de una manera intelectual, pero en nuestro corazón no lo creemos de verdad. Pero sea cual sea tu situación, en esta mañana el Señor nos ha mostrado en su palabra sobre Cristo ser el Hijo del Dios viviente, sobre Cristo ser el Cordero de Dios que fue enviado al mundo para llevar nuestros pecados. Hemos visto que este pueblo pecó porque no vio las señales. Y si en esta mañana no tienes una relación personal con Dios y has escuchado que cuando te mueras tendrás que estar allí delante de su trono y tendrás que rendir cuentas de qué es que has hecho con tu vida, y la verdad es que ninguno de nosotros tiene nada para ofrecer de nosotros mismos que pueda pagar la deuda que tenemos para con Dios. Por eso Él envió a Cristo para morir en nuestro lugar. Entonces, si tú estás aquí en esta mañana, las buenas nuevas para ti, si tú no tienes una relación personal con Cristo, es que sepas que Cristo murió por ti. Cristo murió a causa de tus pecados. Cristo murió para darte vida. Cristo murió para que tú pudieses ser lavado y limpiado por su sangre, y así puedas ser recibida o recibido como hijo
de Dios. Y el Señor nos llama, la palabra dice, arrepentíos porque se ha acercado el reino de los cielos. Y el Señor te dice en esta mañana, arrepiéntete porque se te ha acercado el reino de los cielos. No lo dejes para mañana, no lo dejes para después. Este pueblo lo hizo y lamentablemente sufrieron las consecuencias de ello. Si el Señor, si el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón en esta mañana, lo único que necesitas hacer es decir, Señor, yo quiero responder a tu llamado. Yo quiero responder a tu voz. Yo quiero hacer como Andrés, que escuchó que Juan el Bautista decía que Cristo es el Cordero. Y yo quiero aprender a vivir por ti. Yo quiero seguirte a ti. Yo te pido, Señor, ayúdame. Yo miro mi vida y veo que está todo torcido, está todo mal en mi vida. Está todo fuera de lugar, hay solo desorden en mi vida. Y yo sé que por mí mismo yo no puedo acercarme a ti, Dios, pero a través de Cristo estoy escuchando en esta mañana que yo puedo acercarme. Pero para ello yo también me arrepiento, diciendo, Señor, yo me arrepiento de vivir como estoy viviendo hasta hoy, como he vivido hasta hoy. Y yo te pido, Señor, ayúdame a vivir la manera que yo pueda agradarte a ti. Ayúdame a vivir de manera que yo voy a estar construyendo mi vida sobre esta roca firme que es Cristo. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo quiero reconocer en esta mañana a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo quiero rendir mi corazón a Él. Quiero probar esto que se ha dicho en esta mañana, que solo puede decir, solo puede discernir y saber lo que es aquel que lo ha experimentado. Yo quiero experimentar, yo quiero probarlo, Dios. Háblame a mi corazón, ayúdame en el nombre de Jesucristo, yo te pido. Aleluya. Si has hecho esta oración por primera vez en esta mañana y te gustaría hablar, puedes hablar conmigo después del culto, pero vamos a seguir orando. Vamos a seguir orando. Y Padre, como hijos tuyos, te pedimos en esta mañana que nos ayude, Señor, en nuestra debilidad, porque sabemos que para ser discípulo de Cristo necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz para seguirle. Pero hay cantidad de cosas, Señor, en el día a día que lo último que hacemos es negarnos a nosotros mismos, Señor. Incluso llegamos a negarte a ti con nuestras actitudes. Y pedimos perdón por ello, Señor, en esta mañana. Pedimos que nos perdones, Señor. Si somos tus discípulos, lo más coherente es que no te neguemos a ti, es que te sigamos a ti, es que neguemos a nosotros mismos, porque esta es la condición para ser tu discípulo. Pero de manera misteriosa, Señor, vas trabajando en nuestros corazones cada día y necesitamos que lo sigas haciendo, Señor. Y para ello confesamos y nos arrepentimos en esta mañana. Nos arrepentimos, Señor, de cantidad de veces que usas a personas para hablar con nosotros, pero seguimos haciendo siempre lo mismo, de la misma manera. Seguimos siempre queriendo pensar de la misma manera y no dejamos que tu palabra moldee nuestros pensamientos, no dejamos que tu palabra moldee nuestro corazón, sino que queremos estar ahí aferrados a nuestra manera y no negamos a nosotros mismos, Señor. Pero con esto te estamos negando a ti mismo. Pedimos, Señor, perdón y pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a tener siempre al día nuestro diario de arrepentimiento, Señor. Que cuando pensemos en la última vez que nos hemos arrodillado delante de tu presencia, no haga falta hacer mucha memoria, porque lo tendremos muy cerca, Señor. Pero que no solo nuestro cuerpo esté de rodillas y postrado delante de tu presencia, sino que nuestro corazón, Señor, que encuentres en nosotros un corazón rendido a ti. Como tú dices en tu palabra, Señor, en Hechos, que encontraste a David
un hombre conforme a tu corazón que está dispuesto a hacer toda tu voluntad. No podemos explicar del todo, Señor, este misterio que tú dices que encontraste a David así, Señor, porque tú lo conoces todo, tú lo formaste. Pero sí podemos entender, Señor, que esto es lo que tú esperas de nosotros. Y por eso te pedimos, Señor, que cuando mires a la tierra, que cuando nos mires a nosotros, puedas encontrar en mí, Señor, un corazón rendido, un corazón que está dispuesto a hacer toda tu voluntad, Señor. Está dispuesto a seguir negándose a sí mismo, a seguir cargando su cruz para poder seguir a Cristo. Igual que la sanidad que tú hiciste, Señor, con este ciego, que no fue de un instante a otro, sino que lo hiciste en 2 partes. Empezaste un proceso de santidad en nuestras vidas, Señor, y lo quieres seguir haciendo, y lo sigues haciendo. Y te pedimos, Señor, ayúdanos a ser responsables en lo que nos toca a nosotros. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre. Que siempre haya esta disposición en nuestro corazón de negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz. Muéstranos, Señor, cuando nuestro corazón sea tentado a estar en la zona de confort, a estar en la comodidad. Porque ahí es el lugar donde dejamos de crecer, ahí es el lugar donde te dejamos a un lado, Señor. Ahí es el lugar donde te negamos a ti, porque no estamos yendo hacia tus brazos. Pedimos, Padre, ayúdanos, ten misericordia en nuestras vidas, Señor. En nombre de Jesús.